Hoy, al otro lado del micrófono, os hablaré de los nuevos requisitos que va a pedir a partir de ahora Google Podcast a todos los programas de su plataforma. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast sobre herramientas, recomendaciones, curiosidades o noticias del mundo del podcasting, y precisamente de noticias os voy a hablar en este capítulo. El pasado 12 de agosto, Google Podcast envió un email a todos los dueños de los podcasts que están inscritos en su propia plataforma, indicando algunos cambios que debemos realizar si queremos aparecer en sus recomendaciones. Creo que este término a lo mejor se refiere más bien a los resultados de las búsquedas de su propia plataforma o de su propio algoritmo, aunque también conviene recordar que ofrece una especie de recomendaciones en la pantalla principal de la aplicación de Google Podcast, no tanto enfocadas a podcast, sino a episodios concretos de dichos podcasts. Pero bueno, vamos al lío, y para ello vamos a leer exactamente lo que nos manda la gran G a todos los correos de las personas que tenemos podcasts publicados allí, o al menos así me lo hicieron llegar a mí. Los próximos cambios en los requisitos del podcasting en la plataforma de Google Podcast. Todos los feeds RSS de podcast deben incluir la siguiente información a nivel de programa para poder aparecer en recomendaciones de podcast de Google. En primer lugar, una imagen válida rastreable. Esta imagen debe permitir el acceso a Google, es decir, no puede tener el acceso bloqueado para el rastreador de Google ni solicitar información de inicio de sesión. En segundo lugar, una descripción del programa. Una descripción que proporcione perdón por la redundancia, una descripción llana y precisa. Ya está. Yo creo que esto es algo lógico, que todos conocemos y todos debemos, pero oye, a lo mejor hay gente que no lo tiene incluido en las etiquetas de su feed para Google. Una dirección de correo electrónico válida para el propietario. Esta dirección se usa para verificar la propiedad del programa. Debemos tener acceso al correo que se envíe a esa dirección. Yo personalmente os aconsejo que reclaméis vuestros programas en Google Podcast, porque el propio Analytics de Google Podcast nos da unos cuantos resultados que son muy interesantes si conseguimos que la gente nos escuche en dicha plataforma. Yo personalmente lo he conseguido con varios episodios y la verdad que de vez en cuando miro para ver cómo ha llegado la gente a ellos, hasta dónde ha escuchado de dichos episodios en concreto, con qué palabras clave me han encontrado, en fin, pues lo mismo que Google Analytics para las páginas web, pero en este caso para Google Podcast. Bueno, permitidme, voy a hacer un pequeño paroncillo para recordaros que si no queréis perderos ninguno de los enlaces a noticias, herramientas, recomendaciones, eventos, curiosidades, en fin, todo lo que traigo en este podcast, o incluso a los propios capítulos de este mismo podcast, os invito a uniros al canal de Telegram. Para entrar solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono y uniros a través de la aplicación Telegram o de la aplicación web Telegram, completamente gratis. Continuemos. También nos piden un enlace a la propia página principal del programa. O sea, debemos vincular el podcast a una página principal que nos ayude a presentarlo en superficies de Google para que los usuarios puedan descubrirlo más fácilmente. No sé yo qué pasará con esos podcasts que no cuentan con página web, como por ejemplo los que se suben directamente a iVoox y no cuentan con una página web, o a Spreaker, o a Spotify, o bueno, imagino que enlazarán directamente a las páginas de esa plataforma, pero claro, hay mucha más información de la que puedas ver en Google Podcast, pues no hay. No puedes subir fotos, logos, un contacto, un acerca de, no sé, en fin, ya me entendéis. También debemos indicar el nombre del autor o la autoría del podcast. Será el nombre que aparecerá en Google Podcast como autor o autora del podcast y no tiene por qué ser el mismo que el del propietario o propietaria. Por ejemplo, si el propietario es, pues no sé, Jorge Marín y el autor del podcast es Nación Podcast, pues son cosas distintas, aunque en este caso estemos muy cerca, Nación Podcast, Osune y Jorge Marín, pero bueno, se puede dar el caso de que una productora haga
un diseño o una producción para otro podcast, para otro creador que no tiene nada que ver, para otro propietario, perdón. Creemos que los requisitos de información arriba indicados en este post, en este email, nos permitirán ofrecer a los oyentes una experiencia mejor y más coherente en todos los servicios de Google. Puedes leer la publicación del foro sobre este cambio en el enlace que indicamos abajo. Este enlace os lo voy a dejar en las notas del episodio y además os voy a incluir un post publicado en 13bits.com donde desarrollan un poquito más esta noticia. Todo ello en las notas del episodio, en el canal de Telegram y también en mi perfil de Twitter a lo largo del día de hoy. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.